Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Connor. Hola, Connor, ¿cómo estamos? Hola Cristina, ¿cómo estás? Gracias por invitarme al programa. Connor, ¿te puedes presentar un poquito? Sí, tengo 30 años, me llamo Conor McNamee, tengo 30 años. Crecí en la zona entre Derry y Buncrana, en el norte de Irlanda. Cuéntanos un poquito sobre tu infancia, tu juventud. Soy de una familia normal, católica más o menos. Íbamos a misa los domingos. Hice la primera comunión y la confirmación y mi infancia fue buena. Tuve una infancia feliz. Íbamos de vacaciones en el verano, nos quedábamos en un hostal cerca de la playa. Tengo solo muchos recuerdos felices. Mis padres se separaron durante un año cuando tenía 11 años y después volvieron a juntarse. Me acuerdo que hubo un cambio después de eso y mis padres dejaron de ir a misa y me enviaban con mis amigos o con alguien. Y cuando llegué a los 14 años es cuando yo dejé de ir por mi cuenta y fue cuando declaré que ya no creía en Dios. ¿Tienes hermanos y hermanas? Sí, tengo 2 hermanos pequeños. Vale, nos comentas que quizás cuando se separaron tus padres es cuando empieza el declive. ¿Es quizás en ese momento cuando todo empieza a ir mal? Sí, para mí, después de eso, me acuerdo de que yo me quedaba solas mucho en mi habitación y escuchaba música heavy rock y heavy metal. A los 14 años empecé a salir todos los fines de semana a Derry, bebiendo en la calle con mis amigos, persiguiendo mujeres, viviendo para el fin de semana. Estaba agotado toda la semana, me quedaba despierto hasta muy tarde mirando cosas en internet y luego estaba agotado en clase y en clase no hacía ningún esfuerzo y después salía el fin de semana a beber y fue así, un ciclo. Vale, y en este ciclo del que tú hablas, en el que bebes y tal, ¿se perpetúa en el tiempo? Sí, básicamente bebía todos los fines de semana desde la edad de los 14 hasta los 20, quizá 21. Vale, ¿y aparte del alcohol, caíste también en las drogas? No, nosotros nos metimos un poquito con el hachís y el cannabis. Fumamos de vez en cuando. Cuando yo era adolescente tuve unas cuantas malas experiencias, pero luego con 20 años me metí más en todo ello. Empecé a fumar con frecuencia los fines de semana. Vale, entonces terminas el instituto, entras a la universidad. ¿Y cómo es ese periodo universitario? Cuando terminé el instituto fui a la universidad en Derry, estudié 2 años de interpretación musical y 2 años de producción musical. Me fue genial. Me fue genial en la universidad, me uní a una banda, ensayábamos 8 horas al día, todos los días. Nosotros escribimos nuestras propias canciones, hicimos bastante bien en Derry. Tuvimos la oportunidad de tocar en Finlandia en un intercambio. Tocamos por Irlanda, grabamos en algunos estudios de música y mi vida empezó a girar en torno a la música, en mis capacidades de música. Y admiraba a las bandas y a las estrellas de rock y quería ser como ellos. Vale, entonces la música rock toma un papel prioritario en tu vida. ¿Tuviste otro tipo de vicios? ¿Continuaste con esa mala vida? En ese momento no practicabas la fe, ¿verdad? Pues en aquel entonces, en la universidad, tenía una novia a intermitentes. Tenía relaciones con mi novia. Empecé a explorar distintas cosas lejos de la fe. No tenía un sólido sistema de creencias. Pensaba que
Pensaba que la vida consistía en conseguir el placer y en sacar todo el provecho posible de ella, ¿sabes? Ser famoso, tocar delante de un gran número de personas. Mi identidad estaba enraizada en la música y en lo que yo hacía. ¿Tuviste otras experiencias, otro tipo de experiencias, por ejemplo, la nueva era, que te alejaran? Sí. Por el estilo de vida que vivía, terminé metiéndome en música electrónica. Gastaba mucho tiempo en mi habitación produciendo música, bien para una discoteca o bien música tranquila para casa. Para entonces me drogaba todos los días. Por mis hábitos de dormir y comer y por la droga terminé enfermando mucho. Tuve la enfermedad celíaca 3 años. La enfermedad celíaca es cuando tienes una alergia en tu estómago contra gluten, cosas como pan, trigo, galletas. Es una enfermedad autoinmune, por lo tanto tu cuerpo se ataca a sí mismo. No es simplemente una alergia, trae consigo depresión y otras cosas. Normalmente es permanente. Una vez que alguien lo tiene para siempre. Buscaba por todos lados para curarme. Iba a sesiones de Reiki. Bueno, explico lo que es Reiki. Sí. Una mujer me imponía sus manos, dibujaba un símbolo en el aire, me ponía sus manos en la cabeza y me preguntaba si yo aceptaba el tratamiento de Reiki. Y yo tenía que responder que sí, y después ella empezaba. Y básicamente, en aquel momento, lo que yo pensaba que era una energía sanadora del universo entraba en mí y ella pasaba por los distintos puntos de chakra y yo sería sanado de la enfermedad celíaca. Pero era extraño. Después de las sesiones de Reiki me sentía siempre bastante drogado, plácido, fuera de mí y ligero. Entonces empecé a hacer preguntas como ¿qué es eso? Y ella me dijo, cuando me hice maestra de Reiki cogí un guía de espíritu. Y dijo que el guía de espíritu trae luz blanca, energía sanadora del universo. Entonces me interesaba. ¿Qué era eso? ¿De dónde viene? Y ella me dijo que cuantas más sesiones de Reiki recibiera, más guías de espíritu vendrían y que eran como unas figuras grandes de pie sobre mí y que habían más en la sombra. Y de ahí pensé, suena bastante raro, ¿sabes? No suena como algo bueno, así que siempre había tenido interés en estas cosas, pero mirando para atrás, veo que Dios me alejó de ello, me quitó el interés que tenía. Siempre quise tener éxito en la banda y una noche fui a la casa de un amigo y tomamos drogas. Y él me empezó a contar cómo iban a los montes en el norte de Irlanda, a unos retiros de magia negra, y que tomaban una droga distinta cada fin de semana. Y alguien les guiaba por distintos ritos de magia negra, hechizos, sigilos, símbolos de poder. Y terminamos haciendo un símbolo de poder aquella noche para que mi disco empezara a tener éxito y algunas cosas más. Pero gracias a Dios me olvidé de aquello. Y aunque tenía una especie de atracción hacia la magia negra y Reiki y este tipo de espiritismo, puedo ver ahora claramente cómo Dios siempre me alejaba de ello y me olvidé de ello. Así que vas de practicar sesiones de Reiki a tontear seriamente con la magia negra. ¿Qué tipo de consecuencias tuvo en ti todo esto? ¿Y cómo te dio por ahí? ¿Cómo tuviste curiosidad por la magia negra? Sí, pues leí un libro sobre Led Zeppelin y en el libro habla de Jimmy Page y cómo él hacía magia negra, Aleister Crowley.
Y mucho de su éxito y las cosas buenas que les pasó fue por los hechizos que hicieron. Y eso fue una de las cosas que me intrigaba. Y además, al tener un amigo que estaba metido en ella, fue así, no lo planeé y supongo que... Supongo que estaba simplemente buscando el sentido y el propósito de mi vida. Yo no me acordaba de la fe de mi infancia, no me acordaba de encontrar vida en la iglesia o encontrar a Jesús, así que ni sabía buscar a Dios ahí. Estás buscando algo más profundo y te metes en la magia negra, pero eso realmente no te acerca a Dios, de hecho te aleja mucho más. ¿Cómo son esos años para ti? ¿Qué sientes? ¿Cómo transcurren esos años? Sí, pues creo que a lo largo de los años estaba entrando y saliendo con magia negra o con el Reiki o con distintos tipos de espiritualidades y toda mi vida estaba centrada en tocar en una nueva banda a la que me uní y en lanzar mi propio álbum de música electrónica, hacer una gira musical, etc. Llegó un punto en que tenía novia, tenía dinero por diferentes giras musicales que hice, tenía mi propio piso, trabajaba en una tienda de discos, pude hacer una gira musical internacional, toqué en Berlín, Brighton y Londres, podía viajar cuando me daba la gana, por lo tanto las cosas que quería para mi vida las estaba consiguiendo, pero algo en mi corazón me decía que había más. Y aunque me iba bien en la banda y había esa ilusión creciendo en aumento, íbamos a hacer nuestras actuaciones musicales y la gente estaba ilusionada y hablamos con un montón de gente. Siempre causaba entusiasmo, pero siempre sentía un vacío en ello y sabía que había más. Lo mismo con las relaciones, tener una novia, yendo a vivir juntos, progresando en una relación y después romper y no ir hacia el matrimonio ni ningún tipo de compromiso. Siempre sentía como que ¿qué sentido tiene? Terminé no creyendo en monogamia, que no es algo para nosotros, y tenía un montón de ideas locas sobre cómo la sociedad nos imponía un montón de cosas que no son buenas. Mi vida se estaba haciendo caótica y se estaba saliendo de control. No tenía buenos límites y traté de sobrepasar los límites humanos y sociales. Psicológicos, creativos, físicos. Era un poco caótico. Vale, después de mucho caos, de mucho desorden, y a pesar de que tienes éxito, ¿dónde para todo esto? ¿Dónde te encuentras con Dios? ¿Dónde acaba todo eso? Sí, pues terminé volviendo a la casa de mi madre. Y me acuerdo de estar harto con este ciclo de lanzarme por el éxito, tener algún tipo de éxito y descender de ello. Me sentía como que estuviera en un bucle constantemente. Me acuerdo de estar acostado una noche y casi llorando a Dios. Dios, si eres real, te necesito. Pasaron algunos meses y empecé a balbucear oraciones cuando conducía y supongo que empecé
a tratar a Dios más bien como una persona real que como un universo abstracto, que quizá fue la idea que tenía antes. De ahí, un amigo venía a mi casa y él me hablaba de la fe católica y yo tenía un montón de preguntas. Él respondía a mis preguntas y me quedaba bastante satisfecho con lo que había aprendido. Y en algún momento me contó sobre un estudio de la Biblia al que iba él y cómo ellos rezaban con personas en el nombre de Jesús y la gente se curaba. Había palabras de Dios para las personas en la Escritura y cómo la gente se encontraba con Dios. Entonces yo tenía mucha curiosidad y pregunté a mi amigo Ronan si yo podía tener una sesión de oración también. Y él invitó a los franciscanos de la Renovación de Derry a su casa y fuimos y ellos hicieron imposición de manos. Rezaron por mí y cuando rezaron sentí un calor inmenso que se derramaba de sus manos por todo mi cuerpo. Tenía muchas citas de la Escritura para mí. Tenían una sobre la comida, que Dios no te dará una piedra si Él dice que te dará pan, no te dará un escorpión si te ofrece un pez. Entonces, sentí que Dios quería curarme de la enfermedad celíaca y había muchas cosas, como la parábola del hijo pródigo. Me dijeron aquella noche que el Señor quería que yo supiera que Él es un Padre que me invita a volver sin condiciones. Él me llevaba a ser su hijo otra vez. Y me fui y me sentí distinto. Sabía que algo había cambiado. De ahí aprendí de nuevo el Padre Nuestro y el Ave María. Empecé a rezar por la noche. Pasó una semana más o menos y tenía un sentimiento de decir, si todo lo que han dicho de Dios es verdad, si Él es tan bueno y soy su hijo y Él me ama tanto, entonces debo estar sanado. Esa misma semana estaba haciendo las compras y antes me encantaban las galletas digestivas de chocolate. No estaba ni siquiera cerca del pasillo de galletas, pero mientras andaba, tuve una sensación extraña de que tenía que comprar galletas digestivas de chocolate. Miré por todos los lados y me encogí de hombros. Seguí andando en el mismo pasillo. Llegué al final del pasillo, di la vuelta y ahí estaban mis galletas preferidas, digestivas de chocolate, a mitad de precio de oferta. Pensé, si Dios nos habla y nos da señales, eso tiene que ser. Cogí un paquete, me fui a casa. Solo iba a tomar un poquito porque si tomaba gluten me ponía malísimo. Pero decidí tener fe, ir a por todas y tomé la mitad del paquete y una taza de té. Y después estaba totalmente bien. Pasó una hora, estaba bien, 2 horas. Me fui corriendo a mi compañera de casa, la sacudía diciéndole, Jesús me ha curado. Después de ser curado de la enfermedad celíaca, algunos días después, antes de que yo fuera a mi primer estudio de la Biblia, me enteré de que uno de mis mejores amigos, Stevie, se había quitado la vida. Estaba totalmente desconsolado. Nunca había experimentado tanto dolor o tristeza en mi vida. Sentí que mi corazón estaba destrozado dentro de mi pecho. Fui a mi primer estudio de la Biblia con los frailes la noche antes de su funeral. Y 2 mujeres me impusieron las manos en los hombros y rezaron una oración sencilla. Sentí cómo mi corazón se sanaba dentro de mi pecho, como si volviera a unirse, y tuve una llama de fuego. Se hizo vivo. La tuve durante todo el periodo de duelo. Y yo sabía que nada de lo que ellas habían dicho podía hacer eso. Solo Dios podía hacerlo. Entonces iba al estudio de la Biblia todas las semanas, cantábamos cantos de alabanza, me dieron la Biblia y empecé a querer conocer a Dios de verdad. Y de ahí solo quería correr detrás de Dios con todo lo que tenía. Iba al estudio de la Biblia todas las semanas, conseguí mi propia Biblia.
empecé a preguntar al Padre Columba sobre las Escrituras, cómo leerlas, cómo hacer. Empecé a rezar todos los días. Me metí en la música de alabanza y después fui a mi primer retiro de Jóvenes 2000. Es un retiro muy grande en Irlanda. Ahí tuve mi primera confesión después de 11 años. Confesé toda mi vida. El sexo, las drogas, la magia negra, toda la ira, el egoísmo, la soberbia, todo. Arrojé todo a los pies del Señor. Tuve también algunas oraciones de liberación por todo lo malo en lo que me había metido. Y me acuerdo que en aquel momento sentí que todo se fue. Cuando el sacerdote dijo la absolución, fue como todo el peso y la oscuridad y la carga que llevaba encima se fue. Me sentí tan bien, como si saliese volando del confesionario. Me acuerdo bajando a la escalera y la gente me decían, tus ojos brillan, pareces una persona nueva. Y me sentí completamente nuevo. De ahí empecé a ir a misa otra vez. Tuvimos nuestro primer culto de sanación, que hacíamos los primeros bienes. Padre Columba rezaba sobre los feligreses y la gente se ponía de pie y decían, mi pierna estaba rota y ahora está sanada, o estaba medio ciego y cuando dijiste esa oración se fue. Vi tantos milagros. Estaba de rodillas en la parte de detrás y tuvimos un tiempo de adoración. Jesús estaba expuesto en el Santísimo Sacramento y sentí una llamada suave en mi corazón para ir hacia adelante. Así que me fui hacia adelante y me puse de rodillas. Y mientras estuve de rodillas ahí, delante del Santísimo, no conocía a Jesús en el Santísimo, todavía no tenía fe. Mientras estuve ahí de rodillas, fue como una ola de paz que me inundó y simplemente reconocía que era Dios, era Jesús, y que Él me amaba. No tenía que hacer nada para ganarme su amor. No tenía que demostrarle nada más. No se trataba de lo buen músico que era o nada así. Ya no importaba ninguna de esas cosas. De ahí empecé a ir a adoración todos los días. Era el único lugar donde encontraba esa paz. Experimentaba una paz increíble, nueva en mi vida. El Señor empezó a hablarme a través de la Escritura. A veces me venían a la mente unas citas de la Escritura, las buscaba y me hablaban directamente sobre mi vida. De ahí terminé haciéndome misionero con Ned. Misionero Ned durante 3 años. Solo quería difundir la fe para que los demás experimentasen la paz, el amor y la alegría que yo había experimentado. Y me fue dado un fundamento en Dios rápidamente. Me consagré a nuestra Madre y rezo el rosario diariamente. Es una gran parte de mi vida. Voy a la adoración y a la misa todos los días. Yo corté con todo lo que no era Dios o no me acercaba a Dios en mi vida y le hice a Él el centro de mi vida y todo cambió. Connor, se me acaba el tiempo. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que te están viendo ahora mismo, que están pasando por una situación parecida a la que pasaste tú, que están completamente perdidos? ¿Qué palabras de aliento les darías? ¿Qué consejo? A cualquier joven que está pasando por algo semejante a lo que yo pasé, yo le diría que no tendrá alegría en esas cosas. No tendrá ni una alegría ni una paz duradera, porque la alegría y la paz duradera solo vienen de Dios. Iré a un sacerdote bueno a pedirle que te ayude a hacer una buena confesión y de ahí cómprate una Biblia, empieza a ir a misa, ir a la adoración todo lo que puedas, por lo menos media hora, 1 hora todos los días. Y Dios te llevará a donde necesitas ir. Connor, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias. Gracias, Cristina.
Amigos, la alegría y la paz solo viene de Dios. No sé qué hacéis ahí todavía sentados. ¡Corred a comprar una Biblia! ¡Venga, levantad el culete! ¡Venga! Hasta el próximo programa. Gracias.